Hola, soy Víctor Hola, soy Tamara. y hoy es un nuevo capítulo para Hablar de cositas, edición especial. último capítulo de la temporada. Aplausos. Every night I live and die. Muchas gracias a nuestros fieles seguidores. Seguidores. ¿Cómo le podríamos poner? Hablando de cositeros. 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 Habladores. Habladores. Próximamente reclamones. Reclamones, sí, desde el 11 de marzo del 2026. Oye, sí, pues en nuestro último capítulo de la temporada nos toca despedir este segmento porque, pucha, se vienen las vacaciones. Vamos a estar descansando de nuestra... No voy a trabajar. Yo trabajo harto ya, no como otros. No como los políticos que no trabajaban. No como los concejales. Legítimo derecho al descanso. Lo ganaron nuestros compañeros. Es verdad. Y nada, quisimos dar este último espacio, o este espacio para poder cerrar este primer ciclo de nuestro podcast. Volveremos. Pronto, de hecho. Con otro diseño. Quizás. Vamos a ir a ver la forma de innovar, pero también para darnos un descanso a nosotras y nosotros. A nosotros, ¿verdad? A los dos. No, desde el 11 de marzo, desde nosotros. El 11 de marzo, nosotros, no se pararon. No, ni siquiera van a existir las mujeres. No, nada. Todos nomás. Hombre. Sí. Y nada, primero partir diciendo con nuestra solidaridad con respecto a las víctimas de los incendios que están afectando el sur de nuestro país. Sí. El Ñuble y Biobío a nuestros compatriotas, enviarles fuerza. Hicimos nuestro aporte porque la fuerza no sirve. La fuerza no es... Bueno, la fuerza en Star Wars es bien poderosa. Claro, acá en la vida real no. Solamente dar mucho ánimo, mucha fuerza a todas las personas afectadas, las personas que perdieron sus casas, perdieron seres queridos, sí. Tanto personas como animalitos, mascotas. Sí. Es terrible que esto pasa siempre en nuestro país. No hay una política de prevención de desastres tan efectiva y que va más allá de un gobierno, creo yo, sino que falta una política de Estado sobre esto y creo que eso es algo a lo que hay que legislar pronto, creo yo. Sí, pero ¿te has dado cuenta que cuando ocurren estas catástrofes como que nos unimos como chilenas y chilenos ayudar en estas causas? No vemos colores, ideologías. Claro. Solo ayudar, y eso es como algo bonito, es como cuando juega Chile, como que nos unimos en torno a una causa. Verdad, a los desastres y a la celebración. Sí. Y nuestro... Desde WIN, si puedes contar un poco más de lo que se hizo. Sí, hicimos una campaña interna dentro de nuestras estructuras también compartimos el acopio que estaba haciendo la municipalidad, llegó mucha ayuda. Qué bueno. Y las fueron a dejar directamente, así que eso igual es bueno. Y rápido, el primer día, en la primera noche ya salieron al tiro a ayudar. Con todas las donaciones que llegaron de todas las vecinas y vecinos, y además nosotros llevamos una donación como partido, igual juntamos hartas cositas. Sí. Nos enfocamos también en toallitas higiénicas, por ejemplo, que no sé si es algo que se les habrá ocurrido en primera instancia a las personas, sacos de comidas para perritos, agua, pero en botella individual, porque consideramos que igual era más práctico para entregarle a los voluntarios. A los voluntarios, claro, sí. Es verdad. Y hay que seguir ayudando, porque esto no acaba, hay que levantar Chile. Nuevamente, queda al pendiente, por ejemplo, de los incendios del año pasado, de la reconstrucción de Viña del Mar, que sí ha sido una reconstrucción muy lenta. Sí. Y se suma a esto que, bueno, el gobierno actual y el gobierno entrante van a tener que están trabajando unidamente, de hecho, y eso es una muy buena señal política. Sí, interesante igual. Súper interesante. Como la imagen de Boric con Cast en la moneda. Cuático. Brígido. Sí. El gesto republicano, ¿o no? Gesto republicano. Y ojalá se reconstruyan pronto, que las personas puedan nuevamente tener sus casas y que, bueno, insistiendo en que se debe legislar prontamente en una prevención y... En la ley de incendios. En la ley de incendios, básicamente. Que la próxima ministra, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero actual senadora, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, no ha puesto en tabla el tema. La Jimena Rincón, claro. Porque por mucho que el gobierno le ponga urgencia, que lo hizo, y con otras leyes también, o proyectos en realidad, igual queda un poco ahí a decisión de la comisión cuando lo pone en tabla o no. Claro, sí, es verdad. Por mucho que tenga urgencia, depende de la voluntad, de la voluntad política que exista.
Oye, ya para volver un poco a la tónica de nuestro programa habitual, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El nuevo gabinete de ministros del presidente electo. De José Antonio Kast. Fue presentado durante... Sí, sí, así mismo, constantemente. Y tenemos varios nombres que nos sorprenden para mal. Sí. ¿Nos sí. sorprenden o no nos sorprenden? Puta, o sea, sorry. Sorprende, pero al mismo tiempo no sorprende. Como que nos esperábamos también. En todo caso. Como que... pero sorprende como... Hay algunos nombres que yo los siento como una provocación, no sé si te pasa. Total. Y yo creo que lo podemos resumir en 3 conceptos. A ver, dale. Homofobia, pinochetismo y el neoliberal más corrupto que pudo haber encontrado José Antonio Kast. ¿O no? Vi un comentario en Facebook. ¿Ya? No es mío, lo vi en Facebook. Es de Liam Buinense. Ya. Del otro pelado. Ya. Ya. Que decía como, parece que no pidió currículum, pidió prontuario. Ya. Sí, algo así. Sí. Está brígido. ¿Y queréis decir algo? Porque tengo acá la fotito de como del ministerio, de los ministros en verdad y ministras que van a encabezar el próximo gobierno. Dentro de lo que sorprende, por ejemplo, Jorge Quirós, que va a ser el ministro de Hacienda. Hacienda es la persona que se encarga el ministerio que se encarga de las finanzas del país, a final de cuentas. Claro. Y de conducir la política monetaria del gobierno, económica del gobierno. ¿Y qué es lo funable de Quirós? Lo funable de Quirós es que él fue el abogado defensor, si no me equivoco, Y el ideólogo. el ideólogo de La colusión de las farmacias. de las farmacias y los pollos. Y los pollos. Sí. Creo que farmacias particularmente Salcobrand. No estoy muy seguro. Ya, filo. Filo. Después corroboren el dato. Corroboremos, sí. Pero sí fue un abogado, parte de este defensor de estas empresas coludidas que nos afectaron a todos y todos los chilenos. Sí, y hay evidencia que da cuenta de esto, si no son Twitter que estamos repitiendo. Claro. Por otro lado, tenemos a Judith Marín, que va a ser la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, que es del Partido Social Cristiano, que es de los partidos, es un partido evangélico, que además se define como conservador, y un partido muy de derecha, y hasta fundamentalista, y muy conservador, homofóbico. Ella misma es muy homofóbica, está en contra de la ley de 3 causales, del aborto en general, está muy en contra. Estamos acostumbrados a que la derecha esté en contra del aborto, pero ella de las 3 causales, incluso que Sí. es una cuestión que ya es un consenso. Es una política, Es una ya. política que ya la gente como que aceptó y tiene alta aprobación. Claro. Porque hoy día no podemos permitir que si una niña es violada tenga ese bebé. Claro. Por ejemplo, una cuestión Entonces, indiscutible hoy en día, creo yo. para mí fue totalmente lo que decís tú, como fue un gustito, no sé si lo dijiste así. No, dije una provocación. Ah, ya, yo pienso que fue un gustito personal que se dieron todas estas personas de este sector, pero claramente con una provocación, signo de provocación. ¿No? Sí, sí, pues sí. De hecho, yo contesto como anécdota en mis redes sociales. Ella estudió en la USACH al mismo tiempo que yo. ¿Verdad? Es mayor que yo como 2 meses por lo que vi. No sé si cachaste que salió como una planilla de cada ministro. Sí, un reteo, ¿no? Sí, y decía como la edad, lo que estudiaron y también como recomendación de libro o serie. Ya. Esa cuestión bien cringe para que Ya, la veáis sí, después. Ya, lo voy a ver. Y ahí dije, claro, pues ella es la que predicaba fuera de la universidad en el frontis, en las mañanas, muy temprano antes de entrar a Wow. clase. También en los patios, también entregaban información, como que se acercaban a hablarte de la palabra de Dios en Ya. la universidad. La universidad en general son espacios súper diversos donde hay organizaciones políticas, religiosas, culturales, Ujú. deportivas, y tenían como toda la agua empapelada con Vuélvete a Cristo. Yo creo que no hay algo negativo, cualquier persona tiene el creencia, la derecho religión. a creer, tenemos libertad de culto, pero espero eso no se mezcle con la política pública. Estamos en Claro. un estado laico. La iglesia fuera del Estado. Nosotros somos un Estado laico desde 1925. 100 años, más de 100 años. Y creo que mezclar estas cosas que son de salud pública, por ejemplo, como lo es el aborto, o de derechos sociales, como lo es, no sé, el matrimonio igualitario, que ya fue una política pública, es interesante ver, por otro lado, cómo va a actuar ella con respecto a estas políticas. Bueno, y está en Van a contra tratar del... de... Sorry.
Estaba en contra del Ministerio de la Mujer. Sí, sí. Lo va a destruir desde adentro. Dentro de eso, como Irina Caramanos. ¡Ya! Destruir desde adentro el concepto de ser primera dama. A mí me parece interesante ver esto, lamentablemente interesante, porque Kass dijo que no va a retroceder en derechos, los derechos ganados. Se va a ser interesante cómo esta persona ultra religiosa y ultra conservadora, que es el problema, que sea ultra conservadora, va a actuar frente a esto. Porque, por ejemplo, se va a discutir en algún momento en los próximos años, si es que se pone en tabla, la ley de aborto libre. ¿Cachai? La salud universal. Pero hay distintos proyectos que dejó listo este gobierno y en trámite y que se van a discutir cuál va a ser la propuesta del gobierno, cómo va a enfrentar el gobierno y el Ministerio de la Mujer cifra la lucha o la discriminación contra la mujer. Claro, yo me imagino, no sé si habéis visto la serie de Handmaid's Tale. Total. Yo creo que ese es el sueño. Así me imagino Chile en los próximos 4 años. Básicamente. The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, para que lo vean. No sé en qué plataforma muy buena. Está en Disney, parece. Disney Plus. Sí, porque es de Fox. No sé si podemos mencionar marca. Seguro no auspicia alguien. China, po. China. Xi Jinping nos mandó la República Popular. Nos mandó estos micrófonos. ¿Verdad? Agradecemos al compañero. Sí. Otro nombre, por ejemplo, Natalia Ducó, ministra del Deporte, independiente. Ella fue sancionada por doping. Sí. Ella, ustedes conocen a Natalia Ducó, es súper famosa. Que es deportista olímpica muy famosa, que es lanzadora de balas. Sí, tiene buenos bíceps. Muy buen físico, sí, creo yo. Sí. Ella también fue sancionada por doping. Sí. Estaba haciendo trampa en su olimpiada, al final de cuentas. Claro, consumiendo cuestiones que le mejoraban el rendimiento. Claro. Por otro lado, a mí tengo un especial resentimiento con Jimena Rincón, que va a ser la próxima ministra de Energía. Que podéis poner acá, cita el video cuando ella dice: yo no soy de derecha. Hagámoslo bien hasta que a la derecha le guste. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué yo no soy de la derecha, Paulina? Insistes en meterme en ese grupo. Jimena, no soy de derecha. No eres de derecha, pero estás defendiendo. Y tú no tienes, no tienes el poderío del timbre de la centro izquierda. Por supuesto por que no. Yo soy entonces, presidenta de un partido de izquierda. Me siento muy orgullosa de eso, pero no me gusta tampoco. Lo dijo como 3 veces. ¿Por qué insiste en decir que soy de derecha, Súper Paulina? ofendida, sí. No. ¿Por qué insiste? ¿Por qué insiste en eso? Bueno, ahora, ¿qué dirá? ¿Cachai? Es la única ministra de Demócratas, que es este partido que se va a extinguir porque no alcanzó los votos necesarios. Ya, o sea, fue un premio de consuelo porque no pudo postularse a la senatorial. Fue para llenar cupos, que lo hará bien. Tiene experiencia. Tiene experiencia en el Ministerio de Energía. No, estuvo en el Ministerio del Trabajo, si no me equivoco. Sí, fue el Ministerio del Trabajo, me parece. Y no me acuerdo el otro, pero fue con Lagos y Bachelet, si no me equivoco. Fue subse de Bachelet, parece. O fue subse de Lagos. Pero igual, ojito con ella. La voltereta. Yo creo que ella es... Sí, como que nunca había visto un caso tan extremo. Como de viraje, ¿cierto? Sí, de viraje, de oportunismo. ¿Existen convicciones? Es una pregunta real. ¿Existen convicciones? Como, ¿en qué momento cambiaste tanto? Tanto, claro. Tanto. Ella fue demócrata cristiana, se salió para el plebiscito del 2022 y de ahí ha tenido una deriva bastante viral hacia la derecha, pero de una forma también poco genuina. Como... muy desde lo picada. Sí, muy desde lo picada, totalmente, ¿cierto? Totalmente. Para mí su deriva de derechista empezó porque a ella la bajaron de la candidatura presidencial de la DC por Yasna Proboste. ¿Te acordáis? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, ya lo había olvidado. Sí, de ahí fue, y ahí empezó, según yo, su deriva esquizofrénica. Y también se hizo muy viral este ministro que es del Partido Radical, no me acuerdo su nombre, ya es un caballero de edad. Jaime Campos. Jaime ministro Campos. de Agricultura. ¿Verdad? Sí. Ya. Y se hizo viral como un video cuando Boric lo emplaza cuando él era ministro. ¿Verdad? Que se va a ir la cresta. ¿Cómo está hablando de...? Era el tema de una cárcel que él visitó, que vivían mejor que él cuando estuvo en un internado. Dijo que era un cename, un simple cename. Era un cename. Sí, no era una cárcel. Que él decía que parece que por una niña que había muerto en el cename, él visitó el cename y dijo eso, que estaba en mejores condiciones que el internado en el que estudió él.
Y ahora, de hecho, después de la ceremonia en la que estuvo mencionado, en la que se presentaron los ministros, incluso después de la ceremonia en la que presentaron los ministros, él salió dando declaraciones muy cuáticas, como el Ministerio de Agricultura es un ministerio súper piola, súper técnico, con poca exposición política, en general hay gente muy piola, que no tiene un rol tan protagónico político de vocerías, por ejemplo, como lo son otros ministerios. Y él muy suelto de lengua diciendo varias cosas. Sí, sabes que a mí me cargó que le dijera a las periodistas como, pero hija, hijita, como mi hijita, como... Total. ¿Cachaste ¿cierto? eso? Sí, No sé si lo viste. Sí, él decía que le daba lo mismo lo que pensara el Partido Radical, que se va a extinguir, dijo, porque él era más radical que todos los que están ahí ahora. Radical de derecha, parece. Sí, básicamente. Y por último, creo yo, bueno, podemos estar horas y horas hablando de los próximos ministros, pero algo que también nos molesta a nosotros es... ¿qué cosa, Tamara? Los abogados de Pinochet en ministerios de defensa y de justicia y derechos humanos. Justicia y derechos humanos, que es uno, sí. Y de defensa. Ambos abogados en distintas instancias de Pinochet. Y yo lo considero una provocación hacia las organizaciones de derechos humanos. Veo con preocupación lo que van a hacer. Está bien, hemos escuchado a Kaiser y acá un montón de veces decir hay que cerrar el INDH. Pero esto va más allá. O sea, como qué postura va a tener, va a cerrar todos los programas, va a cortar todos los financiamientos, el plan de búsqueda, que fue una cuestión que costó tanto, ¿qué va a hacer? Entonces, que además a las organizaciones de derechos humanos que todos los años o todos los gobiernos les toca conversar, les va a tocar con quien defendió al que mató a sus familiares. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a quedar? Nuevamente, vuelvo al punto que te decía. Va a ser muy interesante ver cómo se condice esto que dijo Kast en su debate, en su campaña de no voy a retroceder en derechos, cuando está colocando gente que va a retroceder en derechos si es que lo pudiera. ¿Cómo los va a controlar? Porque el presidente manda a sus ministros y ministras, pero ellos igual tienen un cierto poder de incidir en estas cosas, las presiones políticas de los partidos, cómo se vayan dando esto. Mencionar también que la mayoría son independientes. Sí. ¿Cómo controla eso también? No, y han hablado harto de eso en la tele, como mucho tecnócrata. Sí. Tecnócrata. Sí. Como ya gente que se maneja en estos temas, mucho ingeniero comercial. Mucho. De hecho, casi hay un ministro de minería que era de una minera, así como mi gata él a cargo de la pescadería, básicamente, conflicto de interés total, y lo bajaron solamente porque la minera lo anunció antes que el presidente. Sí. Entonces, ¿qué esperamos de este? Van a proteger su interés. Obvio, totalmente, van a defender los intereses de clase de su clase. Sí. Obvio, no esperemos ningún avance, ninguna mejora para nuestro país. Nos van a decir que estamos entero picados si ya perdimos. Efectivamente, pero también obvio. No, pero vemos con preocupación como ¿habrán avances? ¿Habrán retrocesos? ¿Vamos a hacer The Handmaid's Tale? ¿Vamos a minar la frontera? ¿Qué va a hacer con respecto a seguridad? Seguridad fue otro tema también, pues, por ejemplo, para cerrar el tema quizás porque no estamos entendiendo mucho. Sí. La ministra de Seguridad es una ex fiscal del norte de nuestro país que estaba metida con todo este tema de la migración irregular, del narcotráfico, etcétera. Pero fue una opción. De hecho, no se anunció antes en los ministerios, especialmente por el Ministerio de Seguridad, que no tenían a quién poner en el Ministerio de Seguridad. Y yo veo con preocupación que una ex fiscal, que es parte del Ministerio Público, que es un órgano autónomo, que es, claro, sí, que tiene que tener imparcialidad, esté en un gobierno de derecha. O en un gobierno. O en un gobierno, claro. Que se meta a otra rama a una rama de claro, los poderes del Estado. ¿Por qué no podría asumir que hubo conversaciones previas? Claro. Entonces, y eso es ilegal. Sí, entonces, porque no creo que haya salido de la noche a la mañana tampoco. Claro. Y ella también tenía que tomar la decisión de renunciar a su trabajo para asumir este cargo ministerial. Entonces, yo lo veo con preocupación porque tiene que tener presidencia política y al mismo tiempo
se entremezclan y hay cosas como áreas grises que también dan mucho lugar, y de ahí nacen las corrupciones y las colusiones y cuando empiezan a fallar los estados. Ujú. Así. Muñeca bielorrusa. Ya. Y eso. Hay varios, hay para elegir y regodearse con respecto a los ministros que eligió el presidente electo. Así que ahí vamos a estar muy atentos, alegando por todo y muy ojitos. Y aunque nos digan picado 4 años. Alegando sí, cositas. Vamos a alegar cositas. Sí. Así se va a llamar el programa desde la segunda temporada. Sí, alegando cositas. Alegando cositas. Y sabéis que ha venido caleta Buin últimamente. El otro día estuvo de la nada. Sí. Fue... O sea, vive en Buin Obvio. hace 1000 años. Pero cuando era diputado nunca se le vio, ¿cachai? Entonces, ¿qué onda ahora que ha venido caleta? No lo sé. Estará... Quisiera apañar a su alcalde, en volar. Posiblemente. Pues serán buenos amigos. No creo. Ajá. Oye, con respecto a lo local, ¿cachai que hiciste algo el otro día? Pues algo que había hecho. Ya. No. Hice algo. Bien, bravo. Concejala Concejala, al fin hizo hizo alguna algo. weá, po. Trabajó. Por fin, po. Cuenta, po. ¿Qué hiciste? Propuse una ordenanza de participación ciudadana. Porque un vecino al que conocí ese día y hoy día invité al pueblo. Yo de hecho andaba con esta misma polera. Sí, parece. Sí. Hice una propuesta de ordenanza de participación ciudadana porque creo que es muy importante que las vecinas y vecinos de Buin participen de manera más activa en la toma de decisiones. Y está buena porque les da la posibilidad a los vecinos de convocarnos al consejo a terreno. Si bien una puede ir a terreno porque te convocan de manera más informal o a través de una carta, pero esto es distinto porque podemos sesionar incluso en terreno. Mira. Podemos hacer audiencias públicas, discutir en comisiones, pero que los vecinos escuchen, participen, qué sé yo. También igual le agregué el enfoque local con la ruralidad o las localidades. Y una propuesta que también hice yo es que, por ejemplo, los distintos consejos que hay en la comuna, consejos de la sociedad civil, puedan sesionar en la sala del consejo también, pues, que la municipalidad les facilite el espacio. ¿Consejo consultivo, por ejemplo? El consejo consultivo de niñas, niños y adolescentes. Sí. Y no sé, si es que existen consejos de personas mayores, consejos de las culturas, que bueno, tienen que tener obviamente sus elecciones y todo eso, es todo un proceso previo, pero que puedan estar en la sala del consejo también ahí deliberando. Y que después nos insumen, pues. Bacán. Qué buena, es muy importante la participación ciudadana. En los presupuestos también, por ejemplo. Claro, qué bacán. ¿Y Ojalá. ¿cuándo se puede Poner en tabla. Sí, por ejemplo? Depende harto de la voluntad del alcalde, pero Póngalo en tabla, por favor. lo tenemos que revisar como consejo a nivel de comisión. Igual tenemos otras ordenanzas que revisar antes, que son importantes, como la de áridos del río Maipo. Y después, si todo sale bien y la dirección jurídica revisa la ordenanza y dice, ya está bien, tiene la legalidad, ¿cachai? Principios de legalidad, puede ya ser discutida y luego votada. Bueno. Así que yo espero que exista la voluntad, si es voluntad. Y no es una cuestión política, como que... O sea, igual es política, pero... O sea, política como me refiero a de sector o... Claro, no. Partidista o no. sector otro, es algo que nos conviene, que les conviene... Más que les conviene, es un beneficio directo y que impacta realmente en políticas públicas de la municipalidad. Sí. Y la participación ciudadana siempre es buena. Y no? yo creo que... ¿O no, alcalde? Cuando llamó a no votar en la primaria del año pasado. Sí, pues, sí. Yo le llamo a así votar. A votar, obvio. No, y también pues fue al Mineduc, parece, o a la Seremi de Educación, a entregar una propuesta con el alcalde de Paine para la prórroga del traspaso de los SLEP. De acá de Win, claro. Sí, y él dijo que iba a hacer una consulta, y esa consulta no se hizo. ¿Verdad, po? Sí me acuerdo. Sí, no se hizo. Y además, bueno, es que a mí me molesta cuando la gente que no sabe de educación habla de educación. Claro. Como el presidente, porque puso una ingeniera de ministra de educación. Pero bueno, ya es. Pero ¿sabéis qué me pasa con los SLEP, por ejemplo? Que siento que es una cuestión netamente ideológica. Porque su sector está en contra, él está en contra. Sí. Porque dice que perjudica la educación, que no están funcionando. Pero por ejemplo en el último SIM me parece que de cuarto básico, de sexto básico, no me acuerdo del curso,
los colegios de SLEP son los que mejor puntaje tienen con respecto a otros colegios. Ahí tenéis datos, pues, o sea, hacen una presentación sin datos concretos, porque salió en las noticias que el SLEP de, no sé, de Chiloé o de Antofagasta rindió mal, funcionó mal. El SLEP es una política que no es tan antigua tampoco, como que no es comparable ni medible todavía. A su efecto a largo plazo. La municipalización lleva más de 40 años precarizando la educación. O sea, para mí, mantener la educación en las municipalidades es solo para mantener también... La precarización. No, y también a personas de confianza que quieres tener ahí en cargos. Porque las municipalidades son los espacios en que ahí sale el pituteo. El pituteo, la corrupción y el amiguismo, los cargos de confianza. Sí. Entonces, una vez pasando lo de SLEP de vuelta al Ministerio de Educación, es todo mucho más centralizado y es todo mucho más igualitario y equitativo para todos. Y ni siquiera es tan centralizado porque el SLEP va a ser Maipo Sur, Paine y Buin, ¿cachai? Claro. Igual va a haber un directorio acá en el territorio viendo este tema. Entonces... obviamente no va a ser designado por la municipalidad. No. Y no van a haber tantas diferencias, por ejemplo, en la educación de las comunas más ricas que, no sé, las comunas más pobres, por ejemplo. Se van a repartir recursos más equitativos, asumo. Debiera ser así, pues. Entonces, mal ahí ese llamado basado en nada objetivo. No, repetir discurso, nomás aprendido. Sí. Y acá no estamos discutiendo un discurso aprendido. Estuvimos por la desmunicipalización de la educación. Así es. Movilizándonos también. Fue un logro, fue un consenso que se llegó. No es lo que se esperaba tampoco, pero es un avance. Así que como que están súper preocupados de que se les vaya el financiamiento. Obvio. Oye, y bueno, ya hablamos de hartas cositas. Sí, Caleta, llevamos harto rato hablando. Llevamos harto rato hablando. Oye, y para terminar, me acordé que el otro día publicaste una historia, me contaste, no me acuerdo. Te conté. Que te dijeron que estabas incitando al odio. A la violencia. Ya. ¿Qué pasó? Sí, porque no me acuerdo cómo fue el contexto de la discusión en el consejo, que Echeverri me dice, y ustedes, la izquierda, que son como súper la hipocresía de la izquierda, me dice, y sobre todo de las mujeres de izquierda, porque avalan casos como el de Monsalve, y yo ahí le dije, compadre, yo he estado en contra siempre, qué bueno que espero que se haga justicia con él, porque es asqueroso, abusó de su poder y su cargo, y tiene que enfrentar la justicia como corresponde. Punto 1. Punto 2. Y él así como, bueno, pero ustedes incitan a la violencia. Y yo, ¿cómo así? Yo te voy a explicar. Obvio. Porque le encanta explicar, porque una mujer y es tonta y no sabe. Claro, y él es un hombre viejo y con plata. Claro, entonces me tiene que explicar. Sí. Porque tu partido incita a la violencia, po. A propósito de cuando se salió el informe del Pleno del Comité Central, donde dice que tenemos que tener una inserción de masas en las movilizaciones a las que vamos todos los años, que son hitos, que es como el 8M, 1 de mayo, 11 de septiembre. Todos los años. Para contar, ya. Sí, todos los años. 3 días al año incitamos a la violencia, no hay otro día. No, pero y yo le puedo asegurar que nosotros no andamos rompiendo semáforos tampoco. Si a nosotros nos agreden. A nosotros nos agreden a las cotas del partido los agreden los otros grupos. Que andan encapuchados y que está el lumpen evidentemente también infiltrado, pero claro, nos acusaron de incitar a la violencia por esto de la inserción de masas, que es una cuestión que igual lo entienden, está bien, pero donde siempre hemos estado. Y nuestra política de toda la vida, ¿sí? Política leninista, ¿sí? Yeah. Pero no nos vamos a poner eso. Escuela de cuadro, ya. Escuela de cuadro nomás, escuela de formaciones. Y me ando fuera del tiesto, ¿no? Repitiendo nuevamente discursos. Hay un vacío ideológico. Así pues, porque el alcalde le hizo la segunda leche verde. Obvio que sí. Qué lata una vez más estar en ese consejo peleando. Así que yo voy a ser la incitadora de la violencia. Sí, la violencia, ir a marcha a gritar que queremos justicia de verdad. Eso, básicamente. Con un clavel en la mano. Claro. Escapando de los buenos que nos quieren quemar. Sí. Literalmente. Sería todo. Quisimos dar un wrap, un cierre con este último capítulo. De temporada. De las últimas cositas que pasaron. Volveremos en algún momento, en algún mes y algo más,
prepararemos nuevas cosas, estaremos ahí muy pendientes al cambio de mando, estaremos muy pendientes a cómo se van desarrollando los primeros días del gobierno. Sí, pues. ¿Y cómo va a cambiar Chile con respecto a esto? A partir del 11 de marzo voy a esconder mis tatuajes, Sí. usar falda. Sí, se acabó la banderita. Se acabó la banderita. Sí, saca la bandera de colores de ahí el micrófono. Listo. Ya. Se acabó la banderita. Bien hombrecitos. Bien, Como corresponde. bien hombrecito, así. Sí, así, pues. Se acabaron las mujeres. Las mujeres, se acabó todo el derecho a voto de las mujeres. Sí. De los pobres, el derecho a voto de los pobres. Todo, se acabó todo. No, pero ahí vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Y estaremos reclamando cositas. Reclamando cositas. Eso. Buenas vacaciones, descansen. Nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos.